Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Hemos titulado el tema de hoy, Escuchemos la voz de Dios, no la del mundo. Yo creo que a usted como a mí nos pasa que en este momento de la humanidad estamos escuchando mucha información y mucha desinformación. Realmente nosotros en este tiempo no sabemos a quién creerle. Hay posiciones de todos los tipos, hay teorías de todos los tipos, hay conceptos de todos los tipos también. Entonces no sabemos a quién escuchar. Pero nosotros hemos decidido recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Y nosotros tenemos que basarnos en lo que nos enseña la palabra para toda circunstancia, y esta no es la excepción. Esto que nosotros estamos viviendo, primero que todo, no ha salido del control de Dios. Y segundo, la palabra, que es viva, que es eficaz, siempre operará en todos los tiempos y en todas las circunstancias de los hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, nuestro fundamento y nuestra guía es la palabra del Señor escrita en la Biblia, con la dirección del Espíritu Santo, nosotros poder ejecutarla. Por eso vayamos a la palabra y entendamos lo que tiene que decir la palabra sobre a quién escuchamos. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17. Y quiero hacer una claridad acá. En este caso, no está diciendo el versículo que nosotros no debemos obedecer a nuestra esposa, para que no haya confusiones y no haya errores. La palabra del Señor dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quiero ahondar en el tema de la aclaración. En este momento del tiempo de Génesis, la palabra obedeciste a la voz de tu mujer hace referencia a cambiar la voz de Dios por la voz de cualquiera. No está hablando en el sentido de la persona, de la esposa de Adán. Está hablando de obedecer la voz del mundo, de obedecer una voz diferente a la voz de Dios. Porque recordemos que en este momento específico, lo que está haciendo realmente Adán, o lo que hizo realmente Adán, no fue obedecer la voz de Eva, realmente fue obedecer la voz del enemigo, la voz de Satanás, que fue la que influyó en Eva para que dijera y hiciese lo que hizo. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que la voz que no se debe cambiar en nuestra vida es la voz de Dios, la voz que nosotros debemos escuchar, la voz mayor que nosotros debemos escuchar en todas nuestras circunstancias es la voz de Dios. No podemos cambiar esa voz por ninguna otra opinión, ningún otro concepto, y menos de los hombres, porque la palabra nos enseña que no podemos poner la confianza en los hombres. También quiero que me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 20. Dice la palabra del Señor: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. La palabra nos está enseñando que si nosotros seguimos la voz de Dios, esa voz nos da vida, largura de años y cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho en nuestra vida. No solamente debemos obedecer la voz por la autoridad de Dios, sino que obedecemos y escuchamos la voz de Dios porque también nos conviene, porque nos da vida, porque nos da largura de años, porque nos da la promesa, porque nos cumple la promesa. Y que las promesas y la palabra que hayamos recibido en nuestra vida será cumplida
por Dios si escuchamos su voz. La palabra, ahora en el Nuevo Testamento, dice en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ojo, Dios nos invita a que escuchemos su voz, que obedezcamos su voz, pero también nos está previniendo, como lo dice en Hebreos 3:15, que recordemos lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, que por no obedecer la voz de Dios, habiendo estado determinados, habiendo establecido una promesa para ellos de que entrarían a la tierra prometida, tomarían posesión de ella y disfrutarían de sus generaciones de esta tierra bendecida, ninguno de esa generación pudo entrar a la tierra prometida, a excepción de 2 personas. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que debemos oír la voz de Dios, y nos está hablando de hoy, que hoy, si escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. Nosotros somos dados a escuchar el mundo y a ver el panorama oscuro, negro, difícil, pesimista, y eso endurece nuestro corazón. Empezamos a ver la vida en un pesimismo y en una actitud negativa. Dios nos está diciendo, no endurezcan el corazón, activen su espíritu, vivan en espiritualidad, vivan en relación conmigo, escúchenme y obedezcan, que yo los guardaré, yo los protegeré, yo los llevaré a esa tierra prometida. Yo les daré el cumplimiento a las promesas que le he dado. La palabra del Señor también dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Nosotros no podemos ser este pueblo. Nosotros no podemos ser quienes endurezcamos el corazón. Nosotros no podemos ser aquellos que perdemos la sensibilidad espiritual de tener comunión, de tener relación, de tener intimidad con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener ese corazón de carne que Dios nos prometió en su palabra. Nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir en una espiritualidad activa para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos percibir. No podemos endurecer el corazón. Hoy estamos escuchando infinitud de voces. En los medios de comunicación, las personas alrededor nuestro opinan, conceptúan, dan su opinión, dan su concepto, hablan de una cosa, hablan de la otra, cada quien tiene su punto de vista. Y Dios nos está diciendo, si escuchas mi voz hoy, no endurezcáis tu corazón, porque no quiero que seas ese pueblo que oyendo no entiende, que viendo no percibe. Nosotros tenemos que tener esa sensibilidad espiritual. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer es cerrar oídos, cerrar nuestros ojos al mundo y cerrar nuestros oídos al mundo y meternos en esa intimidad, cerrada la puerta como nos enseña a orar el Señor, para escuchar su voz. Y una vez escuchemos su voz, debemos acatarla, debemos obedecerla, debemos caminar con ella. No importa si contradice las voces del mundo. En muchas ocasiones seguramente va a contradecir aún la voz de su propia familia, como le sucedió a Adán. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que Dios nos está queriendo hablar en este tiempo, que nosotros debemos reblandecer nuestro corazón y renovar nuestro entendimiento, como dice la palabra, para poder escuchar al Espíritu Santo, su guía y su dirección para poder salir de estas circunstancias. Yo lo invito, hermano, hoy a que sensibilice su corazón, su ser y su espíritu. Dedique algunos minutos de su día a la meditación de la palabra del Señor y encontraremos la respuesta, encontraremos la guía y encontraremos la dirección para que las circunstancias del mundo no sean las que dominen nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén.